Buenas noches, mis hermanos y amigos. Uno de los azotes de la época en que estamos viviendo después de la pandemia son las deudas. Sí, las deudas. Yo no creo que haya una persona, especialmente cristianos, que les guste estar debiendo. Sí, no creo. Pero que hay. De hecho, los hermanos permanentemente están pidiendo oración para que Dios les provea para salir de las deudas. Pero ¿qué son las deudas, mis hermanos? Las deudas es aquello que las hemos adquirido sin la sabiduría de Dios, sin la prudencia del Señor. Muchos hermanos mencionan, no, yo lo hice por fe y para fe, y por eso es que me he quedado endeudado. La palabra del Señor no enseña eso, mis hermanos. Miren, en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, Lucas 14, veamos la enseñanza que nos da el Señor con respecto a este tema. Lucas 14, desde el verso 28. Así nos dice la palabra del Señor. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comience a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué tremendo, hermanos. Pero esto es lo que nos sucede cuando nos metemos en deudas que después no podemos pagar. Así es. Deudas. Le prestan dinero al banco, esto, y después no hay cómo pagar. Y se acumulan intereses, y estamos pagando deuda de la deuda. Es tremendo. Hay cristianos que no pueden dormir y los entiendo. Pero aquí la enseñanza del Señor Jesucristo es que cómo vamos a hacer frente a aquellos, por ejemplo, ¿no?, de meternos a una deuda de 1 millón, si yo solo tengo para responder por 10,000 dólares. O sea, ¿cómo hacer eso? Oh, hermano, es que hay que tener fe, hay que tener confianza. A muchos hermanos, por la fe. No, hermanos, yo por toda la fe que tengo, quisiera comprarme algunas cosas, pero sé que si compro algunas cosas, esas cosas las tengo que pagar y después no puedo dormir, no voy a tener tranquilidad, no voy a sacrificar, ¿no?, el quererme endeudar para después perder el sueño y tranquilidad. No, hermanos, la paz no tiene precio, no tiene precio. O más aún, aquellos cristianos y cristianas que por la vanidad de querer viajar y conocer el mundo, se han endeudado en viajes tremendos. Van y se toman fotos de los viajes y regresan y ahora sí a pagar. Y están desesperados porque no saben cómo pagar después. Hermano y hermana, siempre lo he dicho, lo he enseñado. Al hermano y a la hermana que el Señor le provee y que pueda viajar por el mundo, viaje, disfrute, gócese de eso. Que el Señor le ha provisto para eso, disfrute y gócelo. Pero para aquellos hermanos que simplemente porque vieron que el de al frente lo hizo y quiere hacerlo, pero se endeuda. Y hermanos, en la fe hay cristianos que han tenido que recurrir al churquero, producto de esa deuda. No puedo hacerle la guerra al que viene con 100,000 si solo tengo 10,000. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña aquí en Lucas capítulo 14. Si yo me meto en una deuda, tengo la base para pagar mensualmente esa deuda. La voy a ir pagando. Pero si no puedo y sé, bueno, después Dios proveerá, así no es la cosa, hermanos. Así no es la cosa. Eso es imprudencia. Es imprudencia. Miren en Romanos, capítulo 13 de Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 13. El Señor nos dice claramente en su palabra,
Romanos 13. Voy a leer aquí, mis hermanos, desde el verso 6. Romanos 13, desde el verso 6. Nos dice así la palabra del Señor. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Se está refiriendo a pagar los tributos a las autoridades. Y dice aquí el apóstol Pablo, pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay que pagar nuestras deudas, hermanos. Pagar nuestras deudas. No quedarnos debiendo. Sí, hay que honrar nuestra palabra. Porque si prestamos dinero diciendo que lo vamos a pagar y después no pagamos, y a veces ni siquiera tenemos la intención de pagarlo, delante del Señor no lo estamos obedeciendo. Pagad a todos los que debéis. Es enseñanza escritural, enseñanza bíblica, enseñanza del Señor. Por eso, antes de meternos a una deuda, debemos también darnos cuenta en qué deuda nos metemos. Si realmente tengo para pagar mensual, ¿no? Por ejemplo, si adquiero un televisor, si adquiero un carro, muy bien, lo adquiero, ¿no? Pero sé que puedo pagarlo con mi mensualidad, con los ingresos, puedo pagarlo. Pero si compro un televisor de 100,000 y mis ingresos no me dan ni para eso, bueno, hay hermanos a quienes les han quitado televisores, a quienes les han quitado carros, a quienes les han quitado casas, porque simplemente se endeudaron y no pudieron pagar. Hay hermanos que han viajado por todo el mundo para tomarse fotos y después de eso, ¿qué ocurre? Tienen que pagar y andan endeudados, sí, a los chulqueros. Deuda sobre deuda pagar. Y dice, pastor, ¿pero acaso es malo viajar? No, hermano, yo repito, no tiene nada de malo viajar. Si usted tiene cómo hacerlo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Hágalo en el Señor. Hágalo. Pero cuando regrese del viaje, venga a testificar que el Señor lo bendijo en el viaje, que le fue bien en el viaje. Porque hay hermanos que viajan por el mundo y no regresan para testificar lo lindo del viaje, sino, hermanos, pido oración porque tengo que pagar mis deudas y no tengo. En vez de venir a testificar de lo lindo que le fue, vienen a decir y a pedir oración por sus deudas. No, hermanos, es clara la palabra del Señor, pagad a todo lo que debéis. Qué hermosa la ilustración que nos da el Señor. No podemos hacer la guerra con 10,000 al que viene con 100,000. Hermanos en la fe, en lo que nos metemos, debemos financiarlo. Saber cómo pagamos la deuda. Saber cómo. Si usted es una persona que tiene ingresos económicos, no gana mucho, pero su mensualidad de la electricidad es de $250. Tiene prendido todos los aires acondicionados y todo, ¿no? Dice, ¿qué me cobra tanto esta empresa eléctrica? Y se pone a dar fuerte y duro contra la empresa eléctrica, cuando es usted el responsable. O sea, debemos ser, hermanos míos, tranquilos y ecuánimes y ser honestos delante de Dios. Cuando hay deudas, hay cosas que cortar, pero no, quieren seguir viviendo en bacanal. No, hermanos en la fe. Pagad a todos lo que debéis. Miren lo que nos dice la palabra del Señor en el Salmo 37. Es duro. Es la palabra de Dios. No es mi palabra. Salmo 37. Primero el verso 21. Así dice la palabra del Señor.
Salmo 37, uno de los salmos más hermosos de la Escritura. Dice en el verso 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Se cuenta? Aquí habla de que el impío es el que toma prestado y no paga. Toma prestado y no tiene ninguna intención de pagar. Ese es el impío. El cristiano nunca debe caer en eso. Si presta, debe honrar su palabra, honrar su préstamo y pagar lo que debe. Pagar lo que debe, ¿no? Y miren lo que dice. El mismo Salmo 37, versos 25 y 26. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Precioso, ¿verdad? Precioso. Ni un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, el justo va a la presencia de Dios y Dios sigue bendiciendo la descendencia de ese justo. A los hijos, a los nietos, a los bisnietos, sigue la bendición. Y dice que una de las cualidades de ese justo es en todo tiempo tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Aquí está el otro lado de la moneda. Presta. Presta. Si alguien nos viene a prestar y tenemos cómo hacerlo, ¿no? Dice aquí, el justo tiene misericordia y presta. Y presta. Ahora bien, no se puede prestar así porque así nomás a cualquiera. Proverbios 3, libro de Proverbios, capítulo 3 de Proverbios. Leo aquí el verso 27. Proverbios 3:27. Dice la palabra del Señor. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien. Si alguien, hermano en la fe, nos está pidiendo ayuda y tenemos cómo hacerlo, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Sí. No digas a tu prójimo, verso 28, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Es tremendo. Pero a veces como cristianos actuamos así. Alguien está necesitando algo. Un hermano, una hermana está necesitando un abrigo y nosotros endurecemos nuestro corazón y no lo ayudamos. Una vez un hermano me dijo, oh, pastor, yo cuando era joven pasé por peores situaciones y a mí nadie me ayudó. Si a mí nadie me ayudó, ¿yo por qué voy a ayudar, pues? Hermano, ¿Cristo te ha cambiado o no? ¿Jesús es tu Señor o no? Si tienes cómo bendecir, cómo ayudar, recuerda algo. Somos bendecidos para bendecir. Y cuando podemos ayudar, dice aquí la palabra, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. No te niegues. Porque dice la palabra también que al Señor da el que da al pobre. Sí, nosotros en el Señor no debemos deber a nadie nada. Pero si alguien necesita de nosotros también, en el otro lado de la moneda, y necesita ayuda, más aún nuestro hermano en Cristo, nuestra hermana en Cristo. Santiago dice, ¿cómo tú puedes cerrar tu corazón a ayudar a otro? Por favor, hermanos en la fe, no debáis a nadie nada, pero en el nombre de Jesús, no se niegue a hacer el bien a quien es debido. No, no. Hay jóvenes, por ejemplo, en estos días que andan pidiendo dinero, jóvenes fuertes, sanos, piden dinero, ¿no? Para su cigarrillo, para su vicio. A ellos usted no le va a dar, por hermano. No le va a dar. No les va a dar. A quien es debido, dice la palabra del Señor. Es decir, a alguien que verdaderamente lo necesite o necesite de nosotros. Por un lado, pagar nuestras deudas, honrar nuestras deudas,
porque somos hijos de Dios. Pagad a todos lo que debéis, dice la palabra. Pero también, si estamos en el otro lado, si alguien nos necesita o necesita nuestra ayuda, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y dejo con ustedes, hermanos en la fe, de Proverbios 3, el verso 28. Proverbios 3, 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Hermanos, el creyente, el Hijo de Dios, nosotros como cristianos, no debemos meternos en deudas. Pero si el Señor nos ha provisto, nos ha bendecido y podemos bendecir a alguien que realmente lo necesita, ahí estamos, hermanos. Para eso estamos. Por favor, mis hermanos, por favor, cumplamos con lo que nos toca. De gracia recibimos, de gracia bendecimos. Eso nos enseña el Señor. Pagad a todos lo que debéis, y no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.